El apóstol Pablo, yo pienso que el más grande teólogo que se puede conocer, ¿no? Un hombre que Dios usó para traer el mensaje del evangelio a los gentiles, a los no judíos, y desentraña muchas de las grandes enseñanzas, y yo pienso que es un instrumento de Dios para que nosotros comprendamos el misterio mismo de Dios, el misterio mismo de Jesús, el plan maravilloso para la salvación de la humanidad. Y cuando termina sus cartas a la iglesia de Corinto, le voy a invitar a un tema que es también muy controversial, y es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y le quiero invitar a que miremos juntos la despedida de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo final, el verso último, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así dice. Y habla allí de un Dios trino. La Trinidad es el tema. Y es un tema teológicamente controversial. Los judíos y nosotros estamos de acuerdo con que hay un solo Dios verdadero. El Señor tu Dios uno es. Entonces, ¿qué hacemos con la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, lo que queremos es entender un poco a ese Dios que es uno, pero en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Y la despedida de Pablo en esta carta nombra claramente el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu. Entonces, lo primero que tengo que decir es que el vocablo Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Hay algunos que nos incomodan, a los que creemos en el Dios en tres personas, y nos dicen: muéstreme la palabra Trinidad en la Biblia. Y a veces algunos decimos que en 1 de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio de mí: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero realmente ese versículo no es un argumento muy fuerte, porque en los más antiguos manuscritos no aparece. Entonces, si uno cree que esa es la base para esta doctrina de la Trinidad, pues se la desvirtúan muy fácil. Lo que sí podemos entender en este estudio del tema de hoy es que Dios es plural, pero es uno. ¿Cómo así? Bueno, la palabra Elohim, IM, las terminaciones en el hebreo son un plural. Entonces, desde un principio, uno empieza a detectar la pluralidad del único Dios. Por eso la mejor definición que yo he encontrado es: Dios es uno, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Elohim es una palabra plural. En la creación, en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios va a hacer el hombre, dice: hagamos, en plural, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, a nuestra. Entonces, ahí hay una pluralidad dentro del único Dios, es un plural que Dios usa. Entonces, queridos buscadores, amigos y amigas, yo creo que tenemos muy claro, aunque no existe esa palabra exactamente, es muy claro dentro del contexto bíblico la pluralidad de este Dios maravilloso. Ahora, lo que puedo hacer yo en este estudio, usando la despedida del apóstol Pablo en la segunda de los Corintios, es traer algunas ilustraciones. Y yo quiero que con estas ilustraciones
por lo menos tengamos un poco de luz sobre ese Dios maravilloso que es uno solo y que se manifiesta en tres personas. Yo podría decirle que en la creación, Dios el Padre; en la redención, Jesús, Dios el Hijo; y en la santificación y en la consolación hoy, Dios el Espíritu Santo. Espíritu Santo como Dios. ¿El Espíritu es persona? Sí, por una razón muy sencilla. En la Biblia se habla que el Espíritu Santo conoce los pensamientos. Entonces, si el Espíritu Santo tiene conocimiento, tiene intelecto. En segundo lugar, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Entonces el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo reparte dones en la iglesia como Él quiere, tiene voluntad. Conoce, tiene intelecto. Siente, tiene emociones. Y reparte como quiere, tiene voluntad. Y si algo tiene intelecto, sentimientos y voluntad, entonces tiene personalidad, es una persona. No es una fuerza, no es un viento. El Espíritu Santo es la tercera persona. Y entre ellos no hay celos. El Padre en la creación, el Hijo es la palabra en la creación, y el Espíritu Santo aparece en la Biblia desde Génesis 1:2. Entonces aquí hay una unidad en tres manifestaciones. Primera ilustración, el agua. El agua tiene una fórmula química universal y conocida que es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero se puede presentar en tres estados: en forma líquida natural, si se coloca en la estufa y se evapora, es agua, H2O en forma de vapor, y si lo pone en el refrigerador, pues se congela. Entonces el hielo, el agua y el vapor tienen una misma fórmula presentado en tres maneras diferentes. Entonces el agua es H2O, el hielo es H2O y el vapor es H2O. Tres estados diferentes para el agua. Un segundo ejemplo respecto de la Trinidad. El fuego es, el fuego es llama, luz y calor. El fuego. Entonces usted tiene una velita prendida, ¿sí? Ve el fuego allí, y eso tiene su llama, tiene su luz y tiene su calor, y no se puede separar la una de la otra. Son tres cosas en la unidad que es el fuego. Es un buen ejemplo también. La luz. En la luz hay un espectro de la luz que no es visible, un espectro de la luz que es visible, y hay calor. Donde hay luz hay calor. No nos podemos librar del calor que se produce con la luz. Entonces la luz es una parte visible, una parte invisible y una parte calórica. Los tres elementos forman la luz. Hay un rango visual y hay un rango no visual. Los rayos ultravioletas no son percibidos por el ojo humano, pero hacen parte de la luz. Entonces es un ejemplo claro. O el triángulo, 3 lados y 3 ángulos. Si usted le quita un lado, no existe el triángulo. Entonces son los tres el que forman ese triángulo. Yo pienso a veces que una de las ilustraciones que hacen de Dios es el dibujo de un triángulo. Eso es la Trinidad. Es uno solo el triángulo, pero 3 lados lo componen. Yo pienso que para terminar con este tema de la Trinidad, que le repito, no es un texto bíblico el que lo sustenta, pero es toda una enseñanza global de la Escritura, yo termino con esto. El ser humano es una parte material, cuerpo, una parte intelectual, alma, y una parte espiritual. Somos una triunidad. Queridos y amables televidentes, la despedida de Pablo nos habla de un Dios que es uno solo, pero manifestado en 3 elementos o personas: en la creación el Padre, en la redención el Hijo y en la consolación de hoy el Espíritu Santo. Que esta doctrina maravillosa no nos lleve a pensar en 3 dioses, sino en uno solo verdadero. Y me despido como Pablo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que Dios le bendiga, y si Jesús no viene, nos encontramos mañana. Bendiciones.